Bueno, eh, ya tenemos claro de los diferentes videos que se han señalado, se han expuesto. Por supuesto, todos basados en el libro de la migración electoral intervueltas, que hay indicios graves de fraude en las elecciones presidenciales del año 2022, cuando fue elegido como presidente el actual el doctor Gustavo Petro Urrego. Eh, Básicamente lo que se encontró en esa investigación es que los resultados electorales de la segunda vuelta, al ser confrontados con los de la primera, sencillamente son imposibles en una sociedad democrática. Pero bueno, eso está en esos videos, se puede encontrar. El día de hoy nos vamos a concentrar en haciéndonos una pregunta que es fundamental. Si hubo fraude en las elecciones al Senado en el año 2022, eh, ¿qué posibilidades hay que se repita si efectivamente hubo ese fraude? ¿Y qué estrategias se pueden desarrollar para evitarlo? Bueno, primero que todo, no se encontraron indicios de fraude en las elecciones al Senado. Eso tiene que quedar claro. Lo que encontramos fue un comportamiento electoral sospechoso, evidentemente. Empecemos de una vez señalando qué fue lo que ocurrió. Esas elecciones, en la noche de esas elecciones, de ese domingo de marzo del 2022, se indicaron unos primeros resultados electorales que daban una lista de senadores triunfantes. Pero desde el día siguiente, desde diferentes voces eh, de diferentes sectores, e incluso desde la misma registraduría, se empezó a decir que se había dado cierto fenómeno en miles de mesas de votación. Se dijo que al parecer los jurados, no conocedores del asunto, habían rayado de manera excesiva los formatos C14 o actas de votación. Eso había impedido que se leyera las mismas y eso había demorado la difusión de la comunicación de estas mesas de votación. Estaríamos hablando de varios miles de mesas. Efectivamente, 2 semanas después, incluso el mismo registrador nacional de ese entonces, Alexander Vega Rocha, indicó que aproximadamente habían aparecido 1 millón de votos. Pues bien, después de observar los resultados del preconteo, los resultados de la primera noche, y los resultados del escrutinio, y ateniéndonos, por supuesto, a lo señalado por la misión de observación electoral, la MOE, se encuentra que no fue 1 millón de votos, sino 730.000. Vamos a ver la información al respecto. Y lo más curioso del asunto es que eh, de esos 730.000 votos que se encontraron, la variación de la votación, 577.000, es decir, el 79%, fueron a favorecer específicamente al pacto histórico. Se incrementó la votación del pacto histórico en un 25.08%, mientras que en los otros movimientos políticos, Partido Conservador, Liberal, Alianza Verde, Centro Democrático, el incremento fue de un 1.14, 1.84, 0.07%. Esto llevó, este cambio, esta adición de votos, llevó a que el pacto pacto histórico aumentara en 4 curules para el Senado, quitándole, por supuesto, una a los 4 partidos siguientes: Conservador Liberal, Alianza Verde y Centro Democrático. Esto es, por supuesto, tomado, como ya lo dije, de la MOE, octubre de 2022, resultados electorales del Senado.
Hay algo también que nos llamó la atención al hacer esta investigación. Cuando revisamos, al hacer la comparación de los resultados electorales de la izquierda del año 2018 frente a los del año 2022, encontramos lo siguiente. En el 2018 la izquierda tenía dos partidos políticos o grupos políticos, era el Polo Democrático, de vieja data por supuesto, y la llamada Lista de la Decencia. Entre ellos obtuvieron mejor 1.245.000 votos. Pues bien, esta izquierda un tanto más fuerte, más dura, es, por supuesto, la antecesora de la del pacto histórico. Y observando la votación en el preconteo, antes de la variación que mencionamos, de 2.300.000, se encuentra que se incrementó la votación de la izquierda fuerte del 2018 al 2022 en un 84.85%, un incremento bastante relevante. Pues bien, lo que obviamente parece muy extraño, y por eso tachamos de comportamiento electoral sospechoso, es lo ocurrido esa par de semanas. De pronto podemos recordar el escándalo que hubo en ese momento, muy sonado en diferentes medios de comunicación, dando cuenta de lo que llamaron algunos un presunto fraude electoral. Incluso el senador, en entonces senador de la República, Gustavo Petro, trinó en varias ocasiones algunos mensajes al respecto, diciendo que habían logrado recuperar 486.000 votos, dijo él, haciendo uso de 67.000 testigos electorales que eh, trabajaron con ellos en esta labor. No fueron 486.000, la variación en la votación fue de 577.000 votos específicamente. ¿Qué es lo que resulta extraño? Lo que resulta extraño es, por supuesto, que en una votación de 730.000, el casi 80%, 79%, vaya a un solo movimiento político. ¿Por qué? Porque lo que era de esperarse es que se distribuyera de forma más o menos equilibrada, atendiendo a lo ya observado en la votación o en el preconteo anterior. Es decir, es como si estas miles de mesas tuvieran una distribución de los votos completamente diferente a la que se había observado antes. Eso es lo que resulta extraño en esta oportunidad. ¿Qué hicimos nosotros? En ese momento nos pareció, por supuesto, llamativa la situación y empezamos a hacer la investigación primero tratando de ubicar esos 500.000 votos, ¿sí? E incluso se mencionaba más. Primero revisamos los resultados municipio por municipio y no encontramos ninguna diferencia, todo en orden. Después empezamos a revisar las diferentes hojas que conforman el formato E14 en los diferentes sellos, en los diferentes números, identificadores y demás, incluso algunos QRs, y no encontramos ninguna diferencia. Lo que se planteaba, la hipótesis que se planteaba, era como si durante la noche se hubiera sacado una de las partes uno de los hojas de esta acta y se hubiera reemplazado por otra adicionándole de votos. Eso era la hipótesis que se había al respecto, que por supuesto no se podía confirmar. Pero al nosotros revisar en todos los documentos escaneados, por supuesto, al revisar toda esta serie de documentos, no encontramos ninguna diferencia, es decir, no aparecía ninguna diferencia
en la papelería. Es decir, la papelería era exactamente la misma, que es algo también que llama la atención. Eh, bueno, eso fue lo que ocurrió en el 2022. Entonces, por supuesto, nos preguntamos, ¿eso puede llegar a pasar en el 2026? Por supuesto. La primera conclusión que sacamos de la investigación realizada y de los indicios de fraude en las elecciones presidenciales es que no se puede confiar en el sistema electoral colombiano. No se puede confiar. Hay unas circunstancias, unos resultados que son imposibles en una sociedad democrática, como ya lo manifesté y se ha manifestado en los otros videos y en el libro mismo. Y en esta oportunidad, este comportamiento electoral sospechoso. Entonces, lo que nos lleva a pensar es qué estrategias se pueden implementar para evitar que esto pueda volver a ocurrir. O sea, estrategias que estén en nuestras manos, estrategias que podamos desarrollar como ciudadanos. Curiosamente, este video, por supuesto, va para toda la comunidad, pero en especial para los diferentes políticos, en los diferentes movimientos, partidos, candidatos de nuestro país, porque son ellos los llamados a desarrollar estas estrategias, a ponerlas en regla, en orden, para proteger sus votos y así proteger la democracia, que es lo que queremos, la verdadera voluntad popular, que no se den este tipo de circunstancias extrañas que se dieron en el 2022. Bueno, la primera estrategia a desarrollar consideramos que es la de los testigos electorales. ¿Por qué? Pues bien, la pregunta es la siguiente. Eh, Obviamente hay un comportamiento electoral sospechoso, pero lo que vemos es los indicios de fraude son las elecciones presidenciales, pero en las elecciones presidenciales no se presentó lo que se dio en el Senado. ¿Qué hay de diferente entre estas dos elecciones? Y hay un factor especial, y es los testigos electorales. ¿Qué pasa? Los testigos electorales, los senadores, candidatos al Senado, candidatos a la Cámara y demás, y diferentes corporaciones, la gran mayoría de ellos son políticos profesionales que se han dedicado por años a desarrollar su labor política. Conocen los votos de su cuadra, conocen los votos de su barrio y tienen personas, los testigos electorales, que están cuidando mesa a mesa cuántos votos hubo para su movimiento, para ellos. Es decir, hay un control estricto de ello, a diferencia de las elecciones presidenciales. Porque en las elecciones presidenciales no hay ningún candidato que tenga el músculo logístico para tener un testigo electoral en cada una de las mesas. No los tiene. En esa oportunidad o en las elecciones presidenciales, lo que suele hacer un testigo electoral es pasar mesa por mesa preguntando cuál fue el resultado, pero después de haberse dado el conteo de los votos, no antes. Ese es uno de los aspectos diferenciadores. Entonces, ¿qué es lo que observamos también? Cuando vemos las elecciones del 2022, hay una característica también, y es que no se hubo quejas de los partidos políticos de haber perdido votos. No se perdieron los votos. Lo que se observó fue que se adicionaron los de un partido o movimiento político en especial, que es diferente, pero los votos no se perdieron. ¿Qué pudo haber sido? O sea, la idea es tratar de buscar alguna explicación y tratar de buscar una solución. La solución puede estar precisamente en los testigos electorales, porque los testigos electorales llegan mesa a mesa y están pendientes de la votación, contabilizan sus votos y dan cuenta a su jefe de esa cifra. Entonces,
Si esa cifra llega a ser cambiada, ellos ya van a alegar posteriormente en el escrutinio, pues ya en el escrutinio, en el segundo escrutinio realizado, con todos los altos funcionarios que lo realizan, pues van a pelear esos votos. Entonces, por eso lo que estamos planteando, bueno, pero entonces estos testigos electorales lo que observamos es que ellos se fijan en sus votos y salen de allí, no se fijan en el resto de los votos. Por eso lo que planteamos es lo siguiente, es que estos testigos electorales tomen una fotografía al formato E14 y registren toda la información electoral. ¿Por qué? Porque si en la noche siguiente los jurados de votación vuelven a rayar los formatos E14 o hay un apagón o cualquier cosa que llegue a pasar, los resultados no pueden variar o ser diferentes a los de la fotografía tomada. Esto es para evitar que haya una adición posterior o una situación sospechosa, por supuesto. Eso es lo que se busca. ¿Qué pasa? Hay otro factor. En estas mesas de votación no siempre hay testigos electorales por todos los movimientos políticos, pero siempre hay uno de uno u otro movimiento político que vaya, mira, revisa, toma la información importante y demás. Entonces, eso podría ser una clave en lo que observamos hipotéticamente pudo haber sucedido, porque al menos en el Senado no tenemos, como ya dije, indicios de fraude. Segundo, los jurados de votación. De la investigación o los indicios de fraude apuntan a indicios de fraude en las elecciones presidenciales. Y por supuesto que los sospechosos o parte de los sospechosos serían indiscutiblemente los jurados de votación, o parte de ellos, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de la mesa. Ellos son los que cuentan los votos, y son los que llenan las actas, ellos son los que guardan los votos que van después para el reconteo. Y ya se ha mencionado que esos resultados se observan imposibles en una sociedad democrática, de ahí el indicio de fraude. Y todos sabemos que los jurados de votación en las presidenciales son básicamente los mismos del Senado, suelen repetirse. Ahora bien, si bien podemos decir ellos son los responsables, podría un grado de sospecha sobre ellos o aparte de ellos, todos sabemos que hay unos jurados de votación que son gente honesta, competente, que se dedica a hacer lo suyo y que quieren proteger la democracia. Eso todos lo conocemos. Entonces, este mensaje es para esos jurados de votación, eh, para el que quiere cumplir su oficio con toda como debe ser. ¿Y cuál es? Identificar su voto. Identificar. ¿En qué consiste? Ellos pueden votar en su misma mesa. Entonces, la idea es que al momento de votar seleccionen su candidato, como suele hacerse, pero además pongan una clave personal secreta, un signo, un símbolo, algo que no anule el voto, por supuesto, porque no se pretende eso, que no se salga del recuadro, pero que le permita a este jurado de votación, cuando sean las 4 de la tarde y se abra la urna, poder buscar su voto de entre todos los formatones que hay, buscarlo y ubicarlo. En el momento que lo ubica, ya podemos estar tranquilos porque no hubo cambio de votos, que es algo fundamental. ¿Y por qué? Porque esa es una de las sospechas que existe de lo que pudo haber ocurrido, sobre todo en las elecciones presidenciales. Eso es lo que se busca entonces al identificar el voto. Podríamos estar tranquilos. La tercera estrategia, los ciudadanos ya debemos empezar a identificar nuestro voto. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de fraudes que se observan a nivel electoral
se valen de algo muy particular y es la imposibilidad de rastrear el voto. ¿Se está bien dicho rastrear? Yo creo que sí. Hacerle la trazabilidad al voto. Nosotros llegamos, le ponemos nuestra X de siempre, lo metemos allí y cuando vuelven a sacar los votos, ¿podemos saber si nuestro voto está allí? No lo podemos saber, no lo podemos identificar. Hay que acabar con esa característica que tienen nuestras elecciones ahora, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y tenemos que identificarlo poniendo una pequeña clave secreta. La idea es votar, señalar nuestro candidato, nuestro partido político, ponerle nuestra clave para que si en un tiempo posterior, un año después, 2 años después, hay una investigación electoral, no se va a pedir el reconteo de votos tradicional. ¿Por qué? Porque ya lo que se ha dicho acá es que hay un megafraude electoral, al menos, o hay un indicio de un megafraude electoral, al menos en las elecciones presidenciales de 2022. Entonces, esos votos también serían falsos si esa fraude existe. Entonces, por eso lo que hay que pedir es la confrontación entre los resultados del acta de la mesa con, con las personas que votaron en esa mesa. Ustedes me van a decir, no, señor, ¿quién va a llamar a 20 millones de personas a decir por quién votaron? No, no hay necesidad, no hay necesidad. Es muy sencillo, bastarían con revisar uno o dos puestos de votación, las mesas de incluso 4 o 5 mesas de votación por toda una ciudad. Obviamente las que se observen afectadas por migraciones masivas electorales, que es lo que se observan aquí generadoras del fraude, o síntomas del fraude más bien, del presunto fraude. Eh, 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 entonces, claro, retomando el asunto, es solamente con 4 mesas es suficiente. Si los resultados no corresponden entre lo dicho por los ciudadanos y las actas, sería la prueba del fraude. Pero si además le agregamos que el ciudadano pueda decir, sí señor, yo puedo reconocer mi voto. ¿Por qué? Porque le puse una clave que es esta. Allí tiene que estar ese voto y sería la confirmación completa. Si no está el voto, sería una evidencia que hubo un cambio de los votos y una evidencia del fraude electoral. ¿Por qué digo que bastarían 4 mesas electorales? Porque si con 4 mesas se encuentra que toda la votación fue, o los resultados o las actas fueron un fraude, los jurados de votación responsables tienen que hablar, tienen que decir algo al respecto. Y por allí ya se empieza a saber quién pudo haber intervenido en este tipo de actuación. Eh, ustedes conocemos todos este jueguito de acumular trozos de madera, Jenga, trozos de madera, hacer una torre de madera. Pues bien, una forma de acabar con la torre es quitando uno por uno, pero se hace muy tedioso, muy largo. La otra manera es simplemente retirando una torre, un trozo de madera de la base y se cae todo lo demás. Esa sería parte de la investigación. Bueno, obviamente la idea es, si yo puse una marca, mandárselo a mi mamá, un correo electrónico, no sé, un dato, mi clave en este voto es algo por el estilo que me permita dejarlo documentado para que sirva de prueba ante una eventual investigación electoral. Bueno, esas son las 3 más importantes y esas a las que he mencionado en forma, pero hay otras 2 que yo quiero mencionar. Una es los claveros. ¿Qué pasa? Revisando la legislación electoral,
indica que hay un arca triclave. O sea, tres personas tienen una llave o algo similar de esta arca donde se depositan los votos, es lo que se suele decir. Me imagino que es un recinto o algún lugar donde van todos los votos. Pues bien, uno de estos claveros o uno de los poseedores de esas llaves es un delegado de la alcaldía municipal. Entonces, estos delegados tienen que, o las alcaldías, tienen que prestar especial atención al manejo de estos lugares, recintos, no sé, no conozco al respecto, donde se almacenan los votos, de manera que no haya posibilidad después de cerrado cierto momento de recibir otros. Hay que tener mucho cuidado con esta nueva información. ¿Y esto para qué? Para evitar una eventual adición de votos como la que aparentemente o hipotéticamente se pudo haber presentado en las elecciones del Senado del 2022 desde una perspectiva un tanto, por supuesto, negativa. Otra estrategia que habría que aplicar, por supuesto, es el cambio de jurados de votación. ¿Qué pasa? A los jurados de votación se les echó la culpa de lo ocurrido en las elecciones al Senado del 2022. Se les echó la culpa directamente, eso está documentado, se dijo que no, que lo habían rayado, que no sé qué, y son miles y miles de mesas de votación. Esos jurados no se les debe permitir estar en estas nuevas elecciones. La legislación electoral dice que el registrador municipal o distrital debe tener la lista de, de jurados 15 días antes de las elecciones. No sé si son hábiles o corridos, pero habría que ver, no sé si ya se alcance para las elecciones al Senado, que ya están encima, falta un mes y tanto. Pero para las presidenciales, a mí me parece que sería bueno tener unos jurados de votación en los que se pueda confiar, sobre todo después de lo que ocurrió en el año 2022 en el Senado del 2022. Claro, por supuesto, si volvieron a repetir ahora en el año 2026 como jurados de votación. La idea es tener unos jurados de votación. Anteriormente tenían que ser parte de un partido político cuando teníamos el país dividido entre liberales y conservadores. Eso varió, ha habido una interpretación de la Corte al respecto. Ya lo que se tiene o lo que se busca son ciudadanos de bien del común. Pero importa que hayan unos jurados comprometidos con la democracia, que hayan jurados incluso de diferentes partidos políticos, para que haya eh, vigilantes desde todos los ámbitos de la política nacional, de la democracia, en su célula más pequeña y fundamental como es la mesa de votación. Señores, eh, en el libro Migración Electoral Intervuelta se desarrolla un poco más estas ideas, los invito a revisar. No es más, muchísimas gracias. Feliz noche.